Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. ¿Saben el capítulo siguiente del cuento de Genji? Capítulo 5, titulado... En español lo traducen simplemente como Murasaki, que es, digamos, el personaje central. Que no me atrevería a llamarla dama o señora, o ya verán por qué. Pero en el original en japonés lo ponen como Waka Murasaki, como la pequeña Murasaki o la Murasaki de joven. Como se pueden empezar a imaginar, este capítulo es de los más controversiales de toda la obra. Claro, hay otros que todavía levantan más ámpula, digamos, entre ciertos círculos de crítica literaria. Que es curioso porque hasta tiene un nombre. Se le conoce como el Genji Girai. Este Genji Girai viene del Genji Monogatari y este Girai de Kirai, de odiar. Como los odiadores del Genji Monogatari. Que precisamente digamos que hacen una crítica a este libro, basada desde el punto de vista, digamos, contemporáneo o desde estándares que se pueden aplicar hoy en día, que en contraposición, los que defienden o digamos que están en contra de estos círculos, de estas personas que están en contra de este personaje, pues dicen que es una obra que escribió hace más de 1000 años, ¿no? Que no podemos juzgar esa obra con los mismos estándares con los que juzgaríamos una persona hoy en día. Y fíjense, porque inclusive a pesar de que sea una persona despreciable, no olvidemos que es una obra de ficción. Este libro se escribió en el siglo XI, pero con temática del siglo... O sea, está ambientada en el siglo X. O sea, lo que se relata en el Genji Monogatari, digamos que puede que inclusive ya para ese entonces las costumbres o los modos ya sean un poco, digamos, anticuados. Entonces es un tanto difícil hacer ciertas lecturas de este libro. Pero bueno, es interesante cómo estas personas que les digo se denominan como los Genji Girai, los que odian a Genji, están en contra de este personaje. Digamos que en lugar de ponerlo como, pues, en el imaginario común, se entiende este personaje de Genji como un personaje, digamos, como un seductor, como un caballero, como una persona refinada. Estas personas pues lo tratan simple y llanamente como un violador, o digamos en el mejor de los casos como un depredador sexual. Bueno, con los capítulos anteriores se pueden dar una idea de por qué se tienen estas ideas al respecto del personaje del príncipe Genji. Ya vimos que tiene ondas con su madrastra, que no le importa meterse con las esposas de otros hombres. Inclusive se podría, les digo, estándares modernos se podrían entender como que las, inclusive por medio de la fuerza. Recuerden que en un capítulo inclusive se mete, digamos, sin permiso a la alcoba de una de estas damas y literalmente la carga y se la lleva a su cuarto, ¿no? O sea, imagínense qué onda con ese tipo de comportamientos, ¿no? Y ahora les digo por qué este capítulo en particular, capítulo de Murasaki, de la pequeña Murasaki, de Murasaki de joven, es tan controversial. Es porque digamos que aquí Genji entra en modo full
Humbert Humbert, el personaje de Lolita. De hecho, este capítulo me recuerda muchísimo a la novela de Nabokov, a Lolita, este personaje. ¿Qué es lo que les digo? O sea, inclusive, aunque este personaje, esta novela, que fíjense, la novela de Lolita es considerada de las mejores novelas de la literatura del siglo XX, por lo menos en idioma inglés. Fíjense, es algo curioso también este de Lolita, que es considerada de las mejores novelas norteamericanas, aunque la haya escrito en ruso. Pero bueno, entonces podemos, el personaje principal de Humbert Humbert, o sea, es al fin y al cabo un personaje de ficción. Y si se puede juzgar a esta persona como un ser despreciable, digamos que no remite directamente a una persona en la vida real. O sea, no podremos decir que son los valores que comparte o las ideas que tiene su autor. Por ejemplo, lo que pasaba en el caso de... Bueno, aquí sí está también un tanto difícil marcar las fronteras en lo que es los personajes de ficción con respecto a sus autores. Principalmente cuando se toman muchos temas, digamos, autobiográficos, como es el caso de Henry Chinaski, el personaje, digamos, una especie de alter ego de Charles Bukowski en sus novelas. Entonces tú lees el comportamiento de este sujeto y pues sí, es un ojete, ¿no? Este Chinaski. Y pues tú puedes pensar que inmediatamente Charles Bukowski era exactamente igual a esa persona, ¿no? Claro, algo de eso ha de tener, pero juzgar al autor por estos personajes de ficción que se inventan, creo que es un poco exagerado. Y ahorita que estoy hablando, me viene a la mente que estoy hablando de Lolita. De hecho, uno de los cuentos más polémicos de Bukowski fue precisamente un cuento en el que se relata cómo un sujeto trata de abusar de una niña. Y, o sea, este es un cuento que escribió Charles Bukowski, pero a partir de ese cuento, o sea, muchas personas empezaron a tirarle mierda a Bukowski de que él pensaba de esa manera y que él era un abusador de niñas, ¿no? Entonces digo, es un tanto difícil tratar separar este personaje de ficción de su autor. Por ejemplo, el caso de Nabokov, escribir una novela acerca de un sujeto, de un depredador sexual que se vale de todos los medios y de que aparte se excusa de la manera más vil posible para abusar de una menor. Pues sí, fue una tarea un tanto arriesgada, ¿no? No sé si actualmente alguien se atrevería a hacer ese tipo de novelas a riesgo de que se le considere a él como una especie de depredador sexual. Pero les decía, aquí entra así de cabeza Genji, modo Humbert Humbert, el personaje de Lolita. Porque, fíjense, este personaje en la novela de Lolita les digo, empieza narrándote una historia en la cual se pretende que, digamos, empatices con él, simpatices también con él. Te cuenta una tragedia de su infancia, un episodio en el cual se enamora de una chica, digamos, su amor de juventud. Cuando tenía ya, no sé, estaba yo creo, pues sí, en la adolescencia temprana, en la pubertad, unos 13 años. Tiene una noviecita que la quiere mucho, pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo un amor entre niños, ¿no? Y lo que te cuenta, pues que esta niña muere repentinamente, ¿no? De alguna enfermedad infecciosa. Y todo este choro que te avienta, o sea, es con el único fin de justificar por qué a partir de ese momento va a quedar con esa especie de trauma, si lo quieren ver así. Por lo menos es así como él te lo quiere meter, de que le gusten las chicas de esa edad.
de la edad a la que murió su noviecita. Que le llama las ninfets, las ninfulas, como lo trajeron en español. Y fíjense, al inicio de la novela, este güey se muda a una ciudad para empezar como... creo que tiene un puesto de profesor en una escuela y al mismo tiempo quiere escribir un libro. Y está buscando dónde quedarse. Entonces va a ver un cuarto que está en alquiler de una señora. Y dice, no, está de la verga, ¿no? Yo no me quiero quedar aquí. Aparte esa señora se ve que está súper mal, está súper desequilibrada. Yo no quiero meterme aquí con ella, ¿no? Se ve que luego la señora le empieza a echar los perros, ¿no? Entonces él se quiere zafar. Y ya cuando va de salida es cuando se topa con Lolita. Que fíjense, en este caso en la película de Kubrick, en la película del otro doctor que yo no me acuerdo cómo se llama, aparecen supuestamente como adolescentes, pero pues obviamente en estas películas no pueden meter menores de edad a hacer ese tipo de escenas, ¿no? Entonces usan mayores de edad, o pues digamos que están como en el limbo, y las tratan de caracterizar para que parezcan más niñas, pero en el libro sí te hace claramente énfasis de que la Lolita tenía 12 o 13 años, ¿no? Estaba, digamos, de la misma edad que la noviecita que falleció, ¿no? Y al ver a Lolita tomando el sol, cambia totalmente de parecer. Fíjense, ¿por qué les digo que me llama la atención esta escena con respecto al siguiente capítulo de la novela de Genji? Y por qué me parece que entra directamente, este capítulo se puede titular Lolita, ¿no? O está Murasaki. Desde Murasaki le puedes poner Lolita. Genji, al inicio de este capítulo, cae en cama. En el libro lo mencionan como malaria. Tiene unos ataques de fiebre. Y digamos que el único remedio que tienen o que conocen no se encuentra, digamos, allá en la corte. Tiene que viajar, tiene que ir a unas montañas con una especie de ermitaño, sabio, chamán, a que lo cure. Entonces, pues él no tiene otra opción que ir a ese lugar, digamos, alejado. Claro, no va solo, ¿no? Se lleva todos sus chalanes. Pero bueno, el chiste es que va a hacer su especie de peregrinación con este ermitaño. Y pues ya le da sus brebajes, sus masajes, sus rezos ahí. Lo exorciza, no sé, él hace ahí todo su tratamiento completo. El chiste es que mientras están ahí haciendo su tratamiento, este chamán les dice que vive su eremita, su lugar donde vive, está cerca de la residencia de un abad. Este abad, digamos que era un sujeto importante dentro de la corte del emperador, pero digamos que había caído en desgracia. Entonces se había retirado de la vida política y se había hecho abad. Pero pues igual, o sea, aquí todos son como muy hipócritas, como todos son como muy taimados, ¿no? Se renunció a la corte, pero se llevó a todo su séquito y a todos, obviamente todas sus mujeres se las llevó con él. Y pues él era el abad de ahí y todas las demás eran las monjas, ¿no? Pero bueno, el abad ahí vivía cerca de este lugar donde Genji estaba recibiendo su tratamiento. Entonces pues deberías ir a saludarlo, ¿no? Era, digamos, un sujeto importante en su tiempo y tú eres el príncipe. Pues no estaría mal que le pasaras a echar un saludo. Y pues Genji dice, no, como que hueva, ¿no? Yo estoy aquí con las fiebres, no voy a ir a saludar a este güey que pues ya nada que ver, ¿no? Pero es una de esas, digamos, casi por aburrimiento. Pues Genji le dice a sus sirvientes, a sus amigos que lo acompañan, le dice, pues vamos a darnos un rol a ver qué onda, ¿no? Pero dice que no lo va a visitar directamente al abad, sino se menciona que se detienen, digamos, una especie de hacer su picnic, se detienen a tomar un refrigerio en un ahí en el pasto, en un lugarcito abierto que estaba cerca de la abadía
Estaba cerca del lugar donde vivía este abad con las monjas. Y desde donde se podía ver todo lo que pasaba desde lejos. Entonces digamos que como que iban a medirle el agua a los camotes. Y pues, si veían que estaba medio de hueva, pues yo creo que se regresaban sin tener que saludar al abad, ¿no? Entonces se detienen. Y aquí es donde les digo que me recuerda a lo del Lolita. O sea, va este güey como a regañadientes. Pero pues, obviamente, ¿qué creen que es lo que hace que Genji finalmente decida ir a saludar al abad y relacionarse con estas personas que al principio le daba como asco, ¿no? Empiezan a observar esta residencia desde lejos, y desde donde estaban se escuchaban unas voces de mujeres jóvenes riendo, jugando, pero también se escuchaban las voces y las risas de niñas que estaban ahí con ellos. Pues Genji así como, vamos a ver qué onda, ¿no? Todos ahí se alborotaron. Y aquí, en la escena que se dibuja en el emaki, en estas escenas que forman una especie de rollo, de pergamino, donde se relata la historia del Genji Monogatari, la imagen con la que se representa este capítulo es precisamente Genji observando desde lejos, a través así como desde los juncos, observando así sin ser visto, espiando, podríamos decir, a estas mujeres de la abadía. Y pues, ¿por quién creen que va a quedar flechado? Pues por nada más, nada menos que por su propia Lolita. Por Murasaki. Aquí es algo curioso también, porque si recuerdan, la autora del Genji Monogatari se llamaba Murasaki Shikibu. Y ella pues, fue la que le dio el nombre a Murasaki a esta niña. Que bueno, después tiene un papel importante, ya después con Genji. Entonces yo creo como era un personaje que ella quería mucho, digamos que le dio su propio nombre. O no sé si se habrá querido meter ella. Ahora no sé que se quería meter a ella como personaje. Y el papel de Genji pues era una especie de también una persona que ella quería mucho dentro de, digamos, en la vida real. Pero bueno, ya son como chismes de salas de lectura, ¿no? El chiste es que pues Genji ve hacia a través de la hierba, de las plantas, ve a Murasaki. Y algo importante aquí, que después se revela por qué, dice esta chica, esta niña, porque es una niña, me parece familiar, dice en algún lado la he visto, dice probablemente, o sea, este flechazo, el relámpago, como dicen en el Padrino, Genji se lo explica como que viene, como que en sus vidas pasadas se encontraron. De hecho, esto es un tema que, o sea, claro, es un tema relacionado con el budismo, pero que también se justifica mucho, este amor a primera vista. Dice, probablemente nos conocimos en una vida pasada, ¿no? Pues este es el principal motivo por el cual Genji ya decide ir a presentarse con el abad y a ver qué onda con las monjas, ¿no? Y con las niñas que estaban ahí. Pues ya el abad le empieza a presentarse con él, le dice que por qué no lo había ido a visitar, bla 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 bla, pero este güey, sí, ya, sí, lo que yo vengo aquí por otra cosa, ¿no? Y dice, ¿qué onda con, así como no queriendo la cosa, le dice, oye, ¿y qué onda con las chavas de acá afuera, no? Dice, no, pues resulta que tuvieron una vida con muchas penas. Pues eran hijas, digamos, más o menos acomodadas, pero después su padre murió y se quedaron desamparadas. Luego se convirtieron en esposas o segundas esposas de otros güeyes y así. O sea, digamos que era una vida como que iban pasando de mano en mano, ¿no? Y pues acabaron ahí ya sin ningún tipo de influencia, sin ningún tipo de poder. Y pues también con este abad que ya era como, había venido a menos. Pues estaban ahí prácticamente, digamos, ya retiradas de la vida pública, ¿no? Y sí, pero lo que me preocupa, pues no son tanto las monjas ya grandes, ¿no? Sino pues las niñas, ¿qué va a ser de ellas? No tienen padre. Por lo menos en ese entonces no sabía bien qué onda con sus padres. Y pues aquí no tienen a nadie. O sea,
si se van a casar, les vamos a tener que casar pues con un güey de dudosa reputación. Y pues aquí Genji saca los colmillos, ¿no? Le brillan los ojos. Dice, ¿cómo ves? Te propongo algo. Dice, me interesó una de las niñas que estaban ahí. Dice, súper rastrero, como güey, como el Homer en Lolita. El Homer en Lolita hace algo exactamente así, ¿no? Se casa con la madre de Lolita como para estar cerca de ella. Y después de que se muere, podemos decir que la mata indirectamente, se hace cargo como si fuera su padre, ¿no? Entonces fíjense aquí Genji lo que le propone al abad, le dice, pues sí entiendo que cuando tú te mueras, pues estas niñas van a quedar desamparadas. ¿Qué dices si yo la tomo como, digamos, la adopto? Y la tomo como una especie, digamos, de protegida, de pupila, no sé, como de, pues sí, como una hija adoptiva prácticamente, ¿no? Pero obviamente desde el principio ya Genji ya veía por dónde iba la onda, ¿no? Pues claro, el abad, a pesar de que era buena onda y así, pues también vio las malas intenciones del principio, ¿no? Dice, oye, este güey, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo va a venir aquí a adoptar así de la nada a una niña, nada más por sus buenos sentimientos? Entonces dice, no, ¿sabes qué? Tengo que consultarlo con las monjas, porque las monjas, dentro de las monjas, una de ellas, de las más grandes, era la abuela de Murasaki, de esta Lolita del periodo Heian de Japón. Digamos que en este plan de Genji de llevarse a Murasaki y, digamos, consumar sus planes malévolos, se interponía en primero el abad que como pues ya veía por dónde iba la onda, decía, no, pues aguanta, ¿no? En otro, la abuela de Murasaki. Y por otra parte, una de las monjas, que era, digamos, como la que estaba más cerca, digamos que parece como la figura materna, o pues sí, la que cuidaba directamente de Murasaki. Y pues todos ellos le decían, no, pues aguanta, ¿no? O sea, Genji le decía, deja que me la lleve a mi casa, la voy a adoptar y va a tener una buena vida. Pero pues todos veían claramente por dónde iba la onda. Me decían, no manches, aguanta, apenas tiene 10 años. Imagínense, inclusive para ese entonces era considerada una niña. O sea, si para ahorita se puede ser algo totalmente escandaloso, para ese entonces, digamos que cuando empezaban a comprometer a las niñas y a casarlas, era por lo menos a los 12 años. Y ahí Murasaki en ese entonces tenía 10 años. Entonces, no, pues aguanta, ¿no? Si estuviera un poquito más grande, pues igual y si te dábamos chance. Aparte porque era el príncipe Genji, ¿no? O sea, como te trataban como de rascarle ahí lo más que se pudiera. Pero decía, no manches. Cálmate, por favor, ¿no? El chiste es que después, o sea, este güey, a pesar de que el güey más refinado del mundo, aquí sí se ve que, digo, saca así las garras, los colmillos, la lengua, a más no poder. Y se obsesiona con esta niña. Y como dé lugar, se la quiere llevar consigo. Entonces le empieza a mandar poemas. ¿Se acuerdan que muchas de estas situaciones se comunican por cartas, por poemas y así? Pero los poemas son un tanto inquietantes. A pesar de que uno los lee y dice, ah, qué bonito, le manda un poema así como de amor. O sea, si se tiene el contexto de que es un güey, pero que bueno, fíjense, o sea, también chequen las dimensiones. Para ese entonces Genji ya tenía 17 años. O sea, tampoco es que era mayor de edad para los estándares actuales. Pero pues sí, ya de 17 a 10 años. Y aparte Genji estaba casado. Tenía ondas con su madrastra. Había tenido ondas con otra que se le había muerto. O sea, y aparte seguía teniendo ondas con la otra, con la Rokuyo, la que había hecho había sacado el fantasma que camina, ¿no? Este güey andaba por todos lados, pero pues ahorita la presa que tenía a la vista era Murasaki. Y digo, teniendo este contexto, si se ven los poemas que le mandaba, o sea, por ejemplo, hace este tipo de
de metáforas de la niña. La llama como hierba fresca, los brotes de bambú, como los pétalos en flor de la sakura. O sea, con todas estas referencias a la inocencia, a la juventud de esa niña, ¿no? Entonces luego saca cosas así casi como de cumbia, como letra de cumbia, así bien guarra. Y dice, desde que contemplé la hierba fresca, dice, no he dejado de mojar mis mangas. Es que aquí, mangas del kimono se refiere, o mojar mis sábanas, ¿no? Aquí se puede hacer como una especie de doble sentido. Supuestamente lo que dices, no te puedo olvidar y me la paso llorando. Y pues se mojan mis mangas de mi kimono o mojo mis sábanas. Pero digo, parece casi como letra de cumbia, ¿no? De hecho hay una así, ¿no? Que se mojé mis sábanas blancas, recordante, algo así, ¿no? O sea, imagínense, es lo que le decía, los poemas que le manda Genji a Murasaki. El chiste es que ya después de tanta insistencia, esta primera parte del capítulo termina, pues lo abren. O sea, le dicen, no, aguanta, está muy chavita, tiene 10 años, no te pases de lanza. Dice, danos chance, ¿no? O sea, que cumpla los 12 años. Y pues si quieres, pues sí te la llevas, ¿no? Entonces Genji se va muy derrotado, muy triste, ya curado de las fiebres que tenía. Y pues ya regresa a la corte, a la capital, para encontrarse con una mala noticia. Aquí, dentro de esta historia de Murasaki, nos meten otra historia, está igual de perturbadora. Se encuentra con que su madrastra, Fujitsubo, con la que había tenido ondas, con la que tenía ondas medio incestuosas, estaba en cama. También estaba, digamos, indispuesta. Estaba enferma, así la describen en un inicio. Se encuentra enferma y pues Genji la va a visitar, ¿no? Pero cuando la va a visitar se sorprende de que ella como que está un poco renuente a recibirlo. Y después ya de mucha insistencia, ella accede a recibirlo, pero así como de malas, como no queriendo. Dice, no, pues ¿por qué estás así conmigo, no? O sea, como que veía que había algo raro ahí. Pues ya después de que platican un rato y así, pues ya como que hacen medio las paces. Genji se va, digamos, también medio valiéndole, ¿no? O sea, este güey ahorita está clavado con la niña. Y el chiste aquí, de por qué supuestamente está en cama enferma, o sea, no es que está enferma como tal, sino que estaba indispuesta porque estaba embarazada. Y pues precisamente estaba embarazada de Genji, solo que ella no le quería decir para que no se hiciera un mega desmadre, ¿no? Entonces aquí les digo, la historia que nos meten aquí en esta segunda parte del capítulo de Murasaki es que Fujitsubo, la madrastra de Genji, está embarazada de Genji. Y esto nada más lo meten como para meterle más drama a la situación. O sea, Genji ahorita está preocupado, pensando y mandándole cartas, mandándole poemas, mandándole regalitos a Murasaki, digamos, y a las monjas y al abad para que accedan a sus peticiones. Está preocupado porque su madrastra, digamos, su verdadero amor, a la que más quiere, su madrastra Fujitsu, está enferma, sin saber él que está embarazada. Y pues también, o sea, sigue teniendo ondas con la otra chava, ¿no? Con la Rokuyo, con la princesa de la Sexta Avenida, la que puede hacer los espíritus chocarreros, ¿no? Y aquí, después de esto, después de todos estos problemas, le llega otra noticia a Genji.
Ya les digo, en esta segunda parte no pasa mucho. Ya, o sea, no es como el pretexto para meternos esta, digamos, noticia, para aumentar, digamos, la atención de que su madrastra está embarazada de él, de Genji. Y en la tercera parte de este capítulo pasa algo que es supuestamente trágico, pero acaba siendo benéfico para Genji. Les digo que dentro del abad, la abuela de esta Murasaki y la otra monja que estaba encargada de ella son como los que se interponían a que Genji se la llevara tan chavita. Entonces la noticia que le llega a Genji, digo, esto es un chorote, ¿no? Desde el principio les decía que esto es como una telenovela. O sea, pasa cada cosa. Dice que llega la noticia de que la abuela de Murasaki ya se había quebrado, ¿no? Se había muerto. Y aquí el problema era el siguiente. Que como la abuela murió, digamos que Murasaki se quedó sin familiares directos que cuidaran de ella. Porque la otra monja no era familiar directo, simplemente era la que cuidaba de ella. Y pues el abad también, no es nada que ver, ¿no? Entonces como la abuela murió y no se ven qué onda, salió por la razón de que se hizo público que la abuela había muerto, salió, digamos, el peine de quién era el padre de Murasaki. Y aquí sale porque Genji, cuando la vio, se le hizo muy familiar y dijo: yo ya la conozco de una vida pasada. Resulta que Murasaki le recordaba mucho a su madrastra, a la que había embarazado a Fujitsubo. Y resulta que el padre de Murasaki era hermano, o bueno, es hermano de Fujitsubo. O sea, se podría decir que Fujitsubo, la madrastra de Genji, o sea, es como un casi un árbol genealógico de Monterrey, ¿no? O sea, como que todos están relacionados entre sí. Entonces, está Genji, que quiere darse a esta niña de 10 años, de Murasaki. Genji, su madrastra, Fujitsubo, es hermana del príncipe, que es el papá de Murasaki. O sea, puede decir que Murasaki es la sobrina de Fujitsubo, de la madrastra de Genji. Por eso es que se parecía tanto, por eso es que le gustó, digamos. Fue amor a primera vista, le gustó tanto nada más de verla, porque se parecía mucho a la que ya de por sí le gustaba a Genji, ¿no? Entonces, al morir la abuela de Murasaki, pues salió a la luz quién era su padre. Pero hasta ese entonces había estado, digamos, escondido, porque era como una especie de hija legítima. O sea, no era hija de su esposa, era hija de una de las aventuras que había tenido muy al estilo de Genji. Aquí todos se manejaban igual, ¿eh? De una aventura que había tenido por ahí, pues había embarazado a alguien que ni siquiera se da a conocer quién es, y había nacido Murasaki. Entonces, al morir su abuela, pues aparece su papá, el príncipe, y dice: bueno, pues a ver ahorita con quién la caso, ¿no? Pues con cualquier güey que se atraviese por ahí. Entonces lo que teme el abad y la monja que cuidaba a Murasaki es que dice: a ver con quién la va a casar. No la va a casar con cualquier güey de baja categoría. Y aquí es donde Genji otra vez salta y dice: no, ¿saben qué? Si no quieren que se la lleve y que la case con cualquier pelagatos, pues déjenmela. Pues ahora sí, no tiene nada que perder, ¿no? Dejen que la adopte, que la haga mi hija adoptiva y que me la lleve a vivir conmigo. Y todo así como: chale, pues, tenemos que elegir entre que se la lleve un güey o peor, o sea, tienen que elegir entre un mal menor, ¿no? Entre el menos peor de los males. Y sí, como que ya estaban cediendo. Y en eso que le llega un mensaje a Genji, dice: ¿sabes qué? Mañana va a venir el príncipe por Murasaki para llevársela quién sabe a dónde, a casarla quién sabe con quién. Y entonces este güey pues dice: no, ¿sabes qué? Le llama a sus lacayos otra vez, dice: no, pues prepara el coche, llámale a la pandilla y vamos por Murasaki antes de que se la lleven.
Entonces así bien chiles, pues llega y se la roba, o sea, la rapta. O sea, bueno, la rapta con conocimiento de la monja que estaba cuidando, porque también se la llevó, o sea, digamos que se le llevó tanto a la monja como a Murasaki, pero el abad no sabía ni qué onda, el príncipe, el papá de Murasaki no sabía qué onda, entonces se la lleva a vivir a su casa, por lo menos a una estancia de su palacio, porque ahora no olvidemos aquí que su esposa está viviendo en casa de su suegro. Entonces tiene a su esposa de Genji. Genji tiene a su esposa viviendo en casa de su suegro y se lleva a esta niña a vivir a la casa de sus papás, a la casa del emperador. Y ya le hace un cuartito, fincan ahí un cuarto arriba. Mandan a traer a las otras monjas que eran las que cuidaban de ella. Manda a traer más niñas para que jueguen con ella. Y pues ahí relata algo. Esta última parte es un tanto extraña. Porque, o sea, te la relatan como si Genji empezara a tener como una especie de instinto paterno. Dice, sí, la sienta en sus rodillas y empieza a jugar con ella, jajaja, con los muñequitos. Y se pone a hacer bromas con ella, se pone a jugar, llaman a las otras niñas. Pero de repente, así como no queriendo, como debajo del agua, Genji va metiendo comentarios que te hace decir como este güey. O sea, ¿qué onda, no? O sea, dice, me alegro mucho de que por fin esté viviendo con Murasaki, la he adoptado. Dice, casi siento. Dice un amor de padre hacia su hija. Dice, afortunadamente no lo es. Así como diciendo, o sea, sí la quiero como un padre a su hija, pero pues afortunadamente no es mi hija, ¿no? A ver qué va a pasar después. Ahora les digo, los que dicen que Genji es un marrano, pues sí, también tienen mucha razón. Pero entre los que lo defienden, pues dicen, no, pues la neta, o sea, a pesar de que se la había llevado a vivir con él, pues no le ha hecho nada. O sea, y sí, o sea, en ese momento nada más se la pasa jugando con ella. Pero fíjense, es algo raro, le digo, porque aquí te menciona, así como en el caso de Lolita, que este güey, así como no queriendo, de repente la rozaba sin querer, la sentaba en sus piernas, sentaba junto a ella muy pegadito. De hecho, hay una escena que es así súper perturbadora en la de Lolita, que es cuando Lolita se sienta así como a horcajadas encima de este Humber, y pues este güey se prende bien cañón. Igual así Genji se la sienta en sus rodillas, la acaricia el pelo, le huele el pelo, o sea, es algo así como muy perturbador, ¿no? Pero digo, los que lo defienden dicen, bueno, pero no pasó de ahí, por lo menos no todavía, ¿no? ¿Qué haremos después que no llegamos aún al capítulo más polémico a este respecto? Pero por lo menos ahí acaba el capítulo de la pequeña Murasaki, con que Genji por fin se hizo de su preciado tesoro. Aún teniendo su esposa, Aoi, aún teniendo ondas con la princesa de la Sexta Avenida, aún digamos que todavía teniendo ondas, o aunque está embarazada de su madrastra de Fujitsubo. Y claro, aquí no acaba la cosa, ¿no? Pues este güey va a seguir. O sea, apenas vamos al capítulo 5 y son como 1000 capítulos, ¿no? No 1000 capítulos, pero todavía le falta, digamos, mucho recorrido a Genji. Apenas tiene 17 años. Y todavía le falta mucho por recorrer. Me recuerda también mucho cuando el Humber le hace esta especie de poema a Lolita, ¿no? Así Genji también escribe sus poemas a Murasaki. Ya no me acuerdo cómo va esa en la...
Lo voy a checar, chéquenlo. Ya me dicen qué onda. Chequen, hagan estas comparaciones de los poemas que escribe Genji, cómo se comporta como Murasaki de 10 años. Y este Humber también, cómo escribe en su diario, porque va escribiendo todo lo que vive con Lolita, ¿no? Escribe así como especie de poemas también. O sea, estos güeyes son como igual de marranos, ¿no? Sí, más bien, si en otra vida realmente sí sucedió, Humber sí se encontró con Lolita en otra vida, podría ser que se encontraran hace 1000 años en Japón. Que Lolita era Murasaki y el Humber era el Genji, ¿no? Ahí sí te la creería que se encontraron en una vida anterior. Pero bueno, chéquenlo, está interesante. Y ahí me dicen qué onda con qué team son. Si son team Genji es un marrano depredador sexual, o team Genji es el Don Juan, macho alfa del periodo Heian de Japón. Pero bueno, me dicen qué onda, sale. Cuídense, nos vemos, bye.